Conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información y hoy estamos con nuestra amiga Karina Racic. Hola Cari, ¿sabes que me gusta lo Hola, ¿cómo semi? estás? Bien, 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 bien. Vos ya sabés que me gusta lo semi-estructurado a mí, así que vamos por ahí. ¿Quién es Karina Racic? Pero hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encararlo desde el lado de etapas del camino emprendedor. Hoy sos una empresaria con espíritu emprendedor, como nos dice nuestra amiga Silvia Torres Carbonell. Pero en un momento dijiste, me largo a la pileta, empiezo a emprender. Me gustaría que vayamos trabajándolo por ahí. ¿Qué te parece? Sí, sí, no hay ningún problema, no hay problema. Entonces, todo tuyo, porque nadie más que vos sabe tu historia emprendedora. Bueno, en realidad yo vengo de una familia emprendedora, ¿no? Mi padre es un emprendedor y varios de la familia son emprendedores en distintas partes del mundo. Eh, Mi hermano también que se fue a vivir a Estados Unidos, en su momento tuvo una empresa. O sea que somos todos, tenemos ese espíritu emprendedor, como se dice en este ecosistema tuyo. Eh, pero básicamente mis inicios de emprendedora fueron dentro de la empresa, emprendiendo en distintos proyectos. Era como, bueno, yo tenía una idea, mi padre me decía, bueno, hablemosla, ¿no? O alguno de las personas que trabajaban dentro de la empresa, no necesariamente era yo, tenía una idea, entonces la escuchábamos, veíamos si era una idea que realmente nos generaba beneficios o más ingresos y se ponía en marcha. Básicamente emprendíamos dentro de la misma empresa. En ese transcurso de tiempo que yo trabajé con la empresa familiar, hice varias cosas, varios emprendimientos. Emprendí en toda la parte tecnológica, hice todo un cambio de tecnología dentro de la compañía y la adapté a las necesidades de la compañía que crecía exponencialmente. Después estuve en la parte de exportación y bueno, hice crecer la exportación de 4 millones de dólares a 80 millones de dólares. O sea, fueron emprendimientos dentro de la misma organización. Y para eso, digamos, hay un líder que lidera ese emprendimiento y hay un equipo, ¿no? Entonces yo armaba mis equipos. Claro que a veces los equipos no estaban bien aceptados por el CEO de la compañía y ahí teníamos como un ida y vuelta, pero mi propósito era que ellos sean independientes, ¿no? Que sean chicos jóvenes, que vengan a aprender, que se alineen con, digamos, con el proceso de emprender dentro de la compañía de un área nueva o algún proyecto nuevo y que después queden ellos como líderes de esa área. Entonces, para mí era estar en el área, no sé, 5, 6, 7 años como máximo y saber que yo después me tenía que ir a otra cosa. Bueno, también fundé el área de auditoría, me fui a hacer un curso a Estados Unidos de 3 meses de auditoría, volví y armé el departamento de auditoría de la compañía que no lo tenía, después se lo delegamos a otra persona y así con varias cosas. Hasta que la compañía se vendió a otro productor, igual que nosotros, y entonces quedé sin trabajo básicamente. Entonces, tuve un año sabático que no me había tomado nunca en mi vida. Yo trabajé de los 19 años. En realidad trabajé desde antes, porque cuando iba al colegio y había vacaciones, yo me iba a trabajar con mi papá. Y ayudaba a las contadoras y a la gente, o armaba cajas, o iba a la planta, o hacía algo, siempre hacía algo, ¿no? Mi papá siempre me llevaba, no sé, a la planta de incubación para armar las bandejas con los huevos, siempre estaba haciendo algo o a juntar fruta de los árboles de fruta de mi abuela, que también esa fruta la donábamos a las monjitas. Todo eran trabajos desde los 14, 15 que hace cualquier chico que va a acompañar al papá y a la mamá a trabajar. Pero a los 19 me fui a trabajar sola. Le dije a mi papá que le devolvía la tarjeta de crédito y que me iba de casa a vivir sola porque quería trabajar y quería tener mi independencia. Mi papá no entendía nada. Eh, Medio como que no le gustó y estuve muchos años viviendo sola, estudiando, trabajando en un departamentito mini en Las Heras y, me acuerdo que era Las Heras y Santa Fe, perdón, La Rea y Santa Fe, por ahí esa zona. Yo me alquilé un departamento, planta baja, chiquito así, ventana a la calle,
Y mi papá no podía creer que yo me había ido de su casa, que él había trabajado tanto y qué sé yo. Bueno, por eso te digo que siempre tuve ese espíritu, es como me sale de adentro, ¿no? No es que es innato, tenés que tener un poquito ese espíritu innato, ¿no? Bueno, y después de ahí volví a hablar con mi papá a mi casa un día y le digo, mira, la verdad me gustaría terminar mi carrera en Estados Unidos porque me quiero especializar en finanzas. Y ahí él me dice, bueno, está bien. Entonces me fui a Estados Unidos, volví, me metí en la empresa y bueno, ya acabo de contar un poco lo que hice. Pero cuando quedé sin trabajo, no sabía mucho qué hacer. Estaba medio lost, medio perdida. Era como, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Ya tenía más de 45 años, no entraba en los cánones ya estaba como medio descartada de los empleos típicos, ¿no? Porque en 55 ya sos jubilado en una corporación. Nunca me gustó trabajar en una corporación, tampoco, me sentía como que me iba a meter en una jaula de oro, si querés llamarlo así. Hay gente que le gusta mucho, se siente muy cómoda, pero no era mi caso, era como, sí, me van a resolver todo, me van a pagar un sueldo todos los meses, voy a tener un montón de beneficios, pero no es lo que a mí me apasiona. Y ahí fundé Make Business Flow. Y cuando fundé Make Business Flow, lo fundé para ayudar a empresas con la Impo y la Expo, ¿no? Porque era lo que yo sabía hacer. Pero después eh, atendí un par de clientes, los ayudé con varias cosas, pero después me llamó, no me acuerdo cómo fue, me llamó una persona y me dijo, ¿me ayudas a armar el plan de negocios de Pampa Vida? Pampa Vida es la primera leche de almendra que existió en Argentina. Y entonces yo les dije, sí, dale, me interesa. Entonces fui a trabajar con ellos con la idea de ser accionista de esa empresa. Entonces, cuando terminamos de armar el modelo de negocios, lo que nos había quedado como síntesis era que teníamos que invertir 100.000, o sea, habíamos averiguado el costo de la pasta de almendra, habíamos averiguado el costo de la producción, habíamos averiguado cómo hacíamos con el packaging, en ese momento queríamos hacer un acuerdo con Tetra Pak que nos financiaba el packaging. Bueno, cuando hicimos todo eso y lo pusimos en papel, y supimos exactamente cuál era la estrategia, que justamente es el ebook que acabo de poner en LinkedIn. Recién ahí, después de haber hecho todo ese análisis, que lo hicimos en conjunto con el que hoy es el CEO de la compañía, eh, daba como conclusión que con $100.000 podíamos lanzar la primer tanda de Pampa Vida, la primer tanda de cartones de leche de almendra. Porque ya incluso habíamos empezado a importar la pasta desde Estados Unidos y varias cosas más. Habíamos hecho testeos de sabores, bueno, un montón de cosas habíamos avanzado. Todo con plata de nuestro bolsillo y todo a pulmón. ¿Y cómo fue ese desarrollo de plan de negocios? Bueno, el desarrollo del plan de negocios, que es lo primero que tenés que hacer. O si tenés una idea, lo primero, es el primer paso, tenés que sentarte y hacer números. Hacer números simples, pero te los tenés que hacer. Nosotros habíamos empezado a hacer el desarrollo, pero los chicos no tenían experiencia en producción, en plantas de producción de ningún tipo de alimento. Y yo sí. Entonces yo le dije, chicos, en todas las plantas de leche debe haber capacidad ociosa, porque no deben usar todos los turnos. Vamos a averiguar qué planta puede producir la leche de almendras que nos garantice que no tiene trazabilidad de lactosa, porque la leche de almendra la consume gente que muchas veces tiene rechazo a la lactosa. Y además otras cuestiones que había que garantizar. Y ahí, en esa búsqueda, encontramos una planta cerca de un puerto en Santa Fe, que también era algo que yo pedía como clave para empezar a producir la leche, porque mi idea siempre era exportarla, ¿no? O sea, consumirla internamente y exportarla, porque yo sabía que iban a entrar a la competencia, en algún momento va a entrar la competencia, entonces siempre tenés que tener la producción cerca del puerto para exportarla, porque cuando entra la competencia, vos tenés que bajar el precio, entonces te fundís. Entonces, la idea es que por lo menos puedas exportar una parte. Entonces, encontramos una planta en Santa Fe
tengo la foto del día que fuimos a verla, y ahí nos sentamos todos y dijimos, bueno, ¿quién va a poner la plata? Y supuestamente yo iba a ser la inversora del proyecto, pero después no llegamos a un acuerdo, yo me abrí del proyecto, ellos siguieron, avanzaron con el proyecto, consiguieron otro inversor y la empresa llegó a vender casi el 30% del mercado. ¿Ok? Pero costó mucho porque en ese interín yo no era parte del proyecto, pero me llamaban, me hacían preguntas, yo trataba de ayudar en cuanto a la estrategia, que hay que ir pivotando, ¿no? Lo que se dice pivotar, hay cosas que no funcionan, tenés que volver a empezar o sea, siempre ir buscando la alternativa a que eso funcione. Y eso es en todos los negocios, nunca va a ser una línea recta, nunca. O sea, siempre va a ser si lo vieras así en vertical, va a ser subidas y bajadas, y vas a tener que aguantar, vas a tener que tener paciencia y vas a tener que persistir y tener esa fortaleza interna que siendo un empleado de una corporación no la necesitas, estás re tranquilo. Porque está bien, después porque salís y tenés experiencia y trabajaste en una muy buena empresa, la gente piensa que sos un capo y sos recontra mega inteligente porque pudiste trabajar en Coca-Cola, en L'Oreal, en no sé qué. Bueno, sí, está bien, eso estoy de acuerdo, creo que es válido, pero me parece mucho más válido tener que armar una empresa, o sea, no es lo mismo. O sea, las capacidades de una persona para armar una empresa o para tener un empleo en una corporación son distintas. Por supuesto que hay un montón de gente que después sale de la corporación y se reinventa y son empresarios súper exitosos, pero no es lo mismo empezar a ser empresario de joven sin pasar por esa experiencia que siendo un empleado de una corporación y después siendo empresario, ¿no? No es lo mismo. Lo bueno que tiene eso que te da contactos, que ese es otro punto que tenés que tener. Vos en el camino de todo el emprendedurismo te tenés que contactar y contactar y contactar con gente y hacer mucho networking, porque ese networking te va a dar, te va a ir llevando, un día vas a encontrar un contacto que realmente te abre la puerta a un montón de cosas que vos necesitas para poder avanzar. Bueno, después de ahí tu empresa empieza a funcionar y viene el mantenimiento, ¿no? La subsistencia de tu compañía, que es lo más difícil. Porque empezar una empresa es difícil, pero que se mantenga en el tiempo y que subsista es mega difícil, mucho más difícil. Y bueno, y ahí empezás a analizar qué cosas delegás, si contratas gente o no contratas gente. Eh, o sea, empezás a armar un equipo, porque si no tenés un equipo, al principio puedes armar el equipo con tus eh, eh, accionistas, con los socios, ¿no? Eh, pero bueno, después tenés que agregar gente y tenés que ir dividiendo las tareas porque vos solo no podés abarcar todo. O sea, por más que seamos tres, llega un momento que nos supera la actividad de la compañía si le empieza a ir bien. Entonces, lo más importante es enfocarse en la venta. Vender, 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 vender. Lo más importante, porque hay mucha gente que empieza una empresa como las startups. Voy a buscar plata. No, no, no. Enfocate en vender y después, si querés, anda a buscar plata. Eh, y bueno, y ahí depende también del equipo que armes, qué tipo de experiencia tengan para que tu empresa sea exitosa, porque ya ahora tu empresa no es exitosa por vos, es exitosa por el contexto, el equipo, la capacidad de adaptarte, la capacidad de administrar el dinero de la compañía para invertir, para pagar los sueldos, para pagar los impuestos, o sea, el éxito está ahí. Entonces, eh, lo que hay que saber es eso, ¿no? Que no es algo de un día para el otro, es una constancia y son años y años y años y años y años de trabajar y de que algún día realmente te empiece a ir bien, ¿no? Porque los primeros años no te va a ir bien todos los años, vas a tener vaivenes. Después de repente arranca el avión, como digo yo, y cuando arranca te miras para atrás y dijiste, yo, pasaron 6 años, pasaron 10 años, ahora sí me siento como que la empresa está funcionando. Y siempre tratar de apuntar a llegar al punto de equilibrio lo antes posible. Siempre tratar de apuntar a eso, ¿no? Cuando uno llega al punto de equilibrio, ahí sí podés brindar con champagne, es como tipo, bueno, ahora
puedo pagar las deudas con lo que la empresa factura. Y bueno, y después llega el momento de que hoy en día no necesitas tener una empresa por 200 años. Capaz que de repente tenés un interesado que te la compre y bueno, hay gente que hace eso, la vende y vuelve a empezar de nuevo. Bueno, hay que ver en qué edad estás, si tenés ganas de volver a empezar. Pero a mí me parece que hoy en día 50 años es joven, porque hay empresas en Estados Unidos que se fundaron con fundadores de 55, de 57, yo te estoy hablando hace 50, 60 años, entonces hoy 50 es recontra joven, puedes empezar cualquier cosa. Así que si estás en una corporación y estás más cerca de la salida que de quedarte, anda pensando en algo para hacer en un proyecto, ¿no? Así que eso, básicamente. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos recontra bien, aparte de un resumen tremendo hiciste, y en ese resumen, lo primero que llegó a mi mente, pensando en quién puede escuchar esto, inicialmente los alumnos de la Ingeniería de Sistemas de Información, luego interesados en estas temáticas, que son cada vez más. Tocaste un tema que tiene que ver con el espíritu emprendedor, y ahí dijiste, yo empecé a desarrollar mi espíritu emprendedor adentro de la empresa en la cual estaba, ¿sí? Es familiar, pero hay empresas que independientemente de que sea familiares o no sean familiares, trabajan para que vos desarrolles tu espíritu emprendedor. Ese tema es uno de los temas que me apasiona, porque básicamente cuando hablo de espíritu emprendedor, mis alumnos en la facultad y demás te dicen, Cecilio, tené cuidado porque la gente cuando hablas de espíritu emprendedor puede pensarlo desde el lado de crear tu empresa, pero está el intrapreneur. Y me imagino que en tu empresa debes tener personas hoy por hoy que tienen espíritu emprendedor, porque de hecho conocí alguna por ahí, pero más allá de eso, en tu historia, tanto personal como haber visto empresas, ¿existe realmente en nuestra cultura el intrapreneur? El espíritu... Sí, yo creo que en la cultura que más existe eso es en la americana. Bien. Yo tengo mucho de genética americana, si querés decirlo así, por adquirida, ¿no? Es Ujú, adquirida. Por eso soy libertaria, como que, pero no libertaria como Milei, sino que pienso ujú. que el mejor país para aprender a ser emprendedor es Estados Unidos, porque tiene todas las infraestructuras necesarias para que vos seas un emprendedor. Es decir, el mercado capitalista que tiene Estados Unidos solamente lo tiene porque es lo que permite que vos puedas emprender, puedas endeudarte, puedas, no sé, endeudarte para armar una empresa o endeudarte para comprarte una propiedad o lo que sea. Entonces, y además vos puedes vender acciones en el mercado y eso también te financia, ¿no? Entonces, Totalmente. todo el proceso que implementa Estados Unidos para permitir que los emprendimientos crezcan es el que se necesita o se necesitaría en todas partes del mundo. Y eso empieza desde las empresas, ¿no? Las corporaciones tienen muchos programas donde permiten a sus empleados emprender dentro de las compañías distintos proyectos, ¿no? Es una cultura. Nosotros no tenemos esa cultura. Bueno, nuestra cultura es más latina, es de protección de los niños, de que cuando están en tu casa que se queden hasta los 30 no pasa nada. En Estados Unidos vos cumplís 18, 19 y tus padres te dicen, excuse me, ¿cuándo te vas a ir? Es horrible lo que te estoy diciendo para los latinos, pero para ellos es fundamental. Ellos saben que a los 18 años o los van a sacar de la casa con invitación, no de manera forzosa, o se van a, o sea, se van a tener que ir en algún momento porque los padres no los siguen manteniendo. Entonces, todo eso está presupuestado y planificado. Los padres tienen planificado cuánto van a gastar cuando tienen un chico, cómo lo van a mantener, qué va a pasar cuando tenga 18 años, porque lo primero que pasa
que hace que el chico salga de la casa es que se va a estudiar a otro estado o a otra universidad y entonces se tiene que ir, ¿no? Eso es lo primero que pasa. Y acá en Europa es igual. Cuando vos vivís en Francia y rendís el examen para ingresar a la universidad, no ingresás a la universidad todo el tiempo que está al lado de tu casa. A veces te toca en una parte de Francia que no tiene nada que ver con tu casa, te tenés que mudar. O a algunos les toca en Bélgica y se van de acá. Yo tengo la vecina de enfrente acá que se va a Bélgica, ¿entendés? Entonces, y de hecho desarrolló toda su carrera en Bélgica y no volvió más a Francia. Entonces, esto es muy normal en los jóvenes acá. O sea, a determinada edad ya saben que no cuentan con la financiación o la ayuda económica de los padres y se tienen que independizar. Y eso implica entrar en el sistema capitalista donde vos tenés que buscar, no sé, un préstamo para comprarte un departamento o tenés que buscarte un trabajo para poder pagar el alquiler o emprendés y te va bárbaro y bueno, y sos exitoso, pero es como que te fuerza el mismo sistema eso. Y no pasa eso en Latinoamérica. No Acá, tenemos mercado capitalista, no tenemos un mercado capitalista que te permita, no sé, pensar que cuando vos fundás una empresa, lo que vas a lograr es que al final del camino venda las acciones en el S&P 500. No, no existe ese pensamiento cuando creas una empresa en Latinoamérica. Y tampoco existe el pensamiento de que tenés hijos y cuando llegan a los 18 se tienen que ir a vivir solos. No existe. No existe. No hay nada preparado para eso tampoco. no hay nada preparado para eso, no hay nada preparado para eso. Bueno, en No. nuestro caso, acá, por una cuestión de universidades y demás, nuestros hijos, muchos de nuestros hijos están en Buenos Aires. Pero sí es cierto que siguen siendo, en cierta manera, nenes de mamá y papá. Salvo algunos casos muy puntuales, de los cuales algunos puedo llegar a mencionar. Pero nada, ahí se abre otro tema que lo podemos charlar otro día. Hoy por hoy, Karina, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de No, tu... mi propósito es que lo que yo hago, ayudar a las empresas a que sean financieramente estables, si quieres llamarlo así, o eficientes, y que eso no les traiga otros problemas, porque estuve haciendo unas grabaciones estos días y en una hablo de que la empresa no se alimenta del ego del CEO, la empresa se alimenta del resultado o los ingresos del trabajo de toda esa empresa, ¿no? Entonces, yo veo mucho eso todo el tiempo. Yo tuve una empresa muy importante y, los problemas de la empresa después repercutieron en mi familia y destruyeron mi familia. Entonces yo siempre pienso que los empresarios tienen que considerar tener ayuda externa, porque no es lo mismo que la persona que está trabajando dentro de la empresa en el día a día y que está en la vorágine y entonces no ve claramente los problemas que está viendo, porque cuando vos estás inmerso en el día a día, perdés un poco la visión de lo que está pasando. Otra cosa es que venga uno de afuera y te diga, che, pero esto no lo estabas viendo y capaz que es algo que estaba súper claro, pero no lo estaban viendo. Entonces, que pidan ayuda de gente que ya pasó por experiencias, en mi caso una experiencia traumática, y que tiene, digamos, el know-how de cómo, qué falló, qué se puede mejorar, cómo hacer para no llegar a eso. Y si, bueno, y si agarrás tarde el asesoramiento, sabés que corres el riesgo de que tu empresa no funcione más dentro de un tiempo, ¿no? Hay que saber manejar también las quiebras, los concursos, o sea, un montón de cosas que te pueden ayudar a salvar tu empresa. No es que si entras en quiebra la vas a perder, ¿no? Eh, Así que nada, ese es mi propósito. Mi propósito es ayudar a los empresarios y a los ejecutivos a que entiendan mejor sus números y que tengan mejores resultados. Bien, una de las cosas que estoy pensando es darle con todo en la comunidad de tips a esto que escribiste y ya publicaste, que de hecho fue una de las cosas que me dijo, tengo que hablar con Karina. ¿Qué?
Contá un poquito y ya nos quedan pocos minutos de la parte del segundo tiempo, que es la parte de grabación. Quiero tener un tiempo para hablar sin grabación con vos. Pero contanos este libro que hiciste, este ebook, ¿en qué consiste y por qué Cecilio lo tendría que recomendar a la comunidad de los socios tips? Bueno, mira, yo estoy haciendo varios ebooks, van a ir Ujú. saliendo otros. El próximo creo que es la parte impositiva, lo estoy armando. Bien, Esos ebooks van a ser parte de un libro de bien, finanzas para empresarios bien, que estoy armando. Entonces, ahora tienen la posibilidad de bajárselos gratuitamente bien, de mi Linktree. Están ahí, pueden ir a LinkedIn y van a encontrar el posteo del libro y lo pueden bajar del link que dejé. Eh, ¿Por qué escribí estrategia? Porque yo veo muchas empresas que no tienen el concepto de estrategia. O sea, la empresa empezó con una idea de negocio, pero nunca se arma una estrategia a largo plazo. En Argentina es muy difícil armar una estrategia a largo plazo, ya lo sabemos, pero yo trabajo para empresas alrededor del mundo y veo que muchísimas no lo tienen. Y todos te dicen, no, eso lo tenemos totalmente manejado, controlado, tenemos control financiero, tenemos un montón de cosas, pero no lo tienen. No lo tienen. Cuando realmente entras a trabajar, te das cuenta que no tienen una estrategia, que no tienen una planificación, que no tienen un buen mayor contable, entonces los números que se reflejan no son incorrectos, que son parte de la planificación también. Entonces, bueno, fui armando libros o ebooks gratuitos que los pueden tener hoy gratuitos, que van a ser después los capítulos del libro donde voy enfocando en distintos aspectos de la compañía, la estrategia, el business plan, la parte impositiva, cómo hacemos para calcular lo que tenemos que pagar de impuestos o cómo hacemos para planificar lo que tenemos que pagar de impuestos, qué impuestos son los que me están perjudicando y cómo los puedo disminuir. Eh, bueno, una serie de cosas, ¿no? Eh, y este de estrategia puntualmente a lo que apuntamos es a, lo abrimos yo lo abrí en 14 puntos, ¿no? Eh, a lo que apunto es hablo de apuntar, dije en plural porque yo ya tengo la gente que está trabajando en el libro, entonces digo lo que apuntamos porque yo le digo lo que me gustaría, es a tener 14 puntos para el empresario que los pueda trabajar, ¿no? O sea, que él vaya viendo esos 14 puntos para llegar a tener una estrategia bajada a papel, escrita, ¿no? Que mismo a él le sirva para dentro de un año leerla y decir, che, a ver cuántas cosas de esta estrategia se están cumpliendo. Eh, Nosotros lo llamamos, el otro día estaba en una webinar de Sofía Contreras y ella dice que nosotros los empresarios nos tenemos que armar un visual board, ¿no? Un visual board con las cosas que vos te gustaría lograr, fotos y qué sé yo, y al año que viene repasarlas y ver a ver si cumpliste algo de eso. Bueno, esto es lo mismo, es el visual board del empresario y ahí nosotros lo guiamos para que él tenga la visión de lo que realmente tiene que hacer su empresa para llegar de un punto A a un punto B. Eh, y bueno, vamos a ir sacando otros libros, así que igual están todos gratuitos en el Linktree mío, que lo pueden encontrar en cualquiera de mis redes o en mi webs. Ahí van a encontrar el Linktree. bien, excelente. El tiempo es limitado, has compartido un montón de cosas exquisitas. Karina Rasic, te encuentran en Instagram, en LinkedIn. Sí, Es Karina Rasic Finanzas. En cualquier lado con ese nombre me encontrás. Karina Rasic Finanzas, tal cual como figura ahí en su Sí. nombre en el Zoom. Karina, el cierre de la grabación lo haces vos. Nosotros, desde el Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería en Sistemas de Información, te damos las gracias y nos comprometemos a seguir unidos en este propósito. El cierre lo haces vos. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por invitarme y a los emprendedores que estén escuchando, sobre todo a las emprendedoras mujeres. Si necesitan ayuda o algo, pueden contactarme por LinkedIn. Sigan adelante, no bajen los brazos, tengan paciencia. Argentina va a progresar económicamente, va a costar, pero lo vamos a ir resolviendo.
y es una oportunidad para ustedes como emprendedores estar ahora ya emprendiendo porque eso va a ser un impacto económico que les va a beneficiar. Así que no aflojen, sigan para adelante y en lo que los pueda ayudar, saben dónde encontrarme. Excelente. Karina Rasic, conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información. Y en el primer tiempo definimos que el tema que íbamos a dialogar con ella era etapas del camino emprendedor. Gracias, Cari. Dejo de grabar y seguimos hablando ya en el tercer tiempo sin grabación entre Gracias, nosotros. Cecilio.